Listo. Buenas noches, profesores. Gracias por estar en la sesión 4 de 6. Recuerda que estamos llevando todo lo relacionado a las tareas que nos presentan nuestros estudiantes o las tareas que nosotros presentamos a nuestros estudiantes. Y también entramos desde mañana y pasado a todo lo que es el tema de comunicación. Hoy día está con nosotros dos facilitadoras, profesoras de nuestra universidad, la profesora Rosemary Machicado y la profesora Lourdes Vilar. Ellas nos van a hablar sobre el tema de la revisión del estado del arte y el marco teórico en trabajos prácticos, académicos. Y vamos a aprender algunas técnicas a través de Word y a través de software que nos van a ayudar con el tema de rúbrica. Profesora Rosemary, profesora Lourdes Vilar, la clase es suya. Muchas gracias. ¿Empiezo yo o tú, Lourdes? Rosemary. Ok, voy a compartir mi pantalla, por favor. Muy buenas noches a todos otra vez. Estoy muy contenta de estar con ustedes. No sé si ven la pantalla completa. ¿Se puede leer? Sí, estamos leyendo búsqueda y selección, programas. Ok, me voy a ir al principio. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el estado del arte. Y para ello les voy vamos esta noche a guiarnos por unos cuantos objetivos. Entonces el objetivo de esta clase es para refrescar nuestro concepto sobre el estado del arte, revisar dónde buscar información, recordar algunos pasos para elaborar un estado del arte y compartir con ustedes algunos tips. Creo que lo fundamental de esta idea de dar esta charla ha sido precisamente porque uno de los temas, una de las patas de nuestra mesa de la universidad, está un poco, o sea, frente a las otras universidades del sistema, yo creo que la investigación es una de las áreas que todavía tenemos una pata coja, ¿no? Entonces, hay que revisar, hay que tratar de mejorar esa práctica que tenemos y yo creo que en cierta medida esta charlita nos puede ayudar a todos a refrescar eso, ¿no? Yo voy a hablar básicamente con una bibliografía que está, una antigua y una nueva. Yo para la materia de investigación, de métodos de investigación, uno de mis textos favoritos es la Guía para Formulación y Ejecución de Proyectos de Investigación del PIEF, del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, que ya tiene casi unos 30 años en Bolivia y de ser una organización, una ONG dedicada a la investigación, se ha convertido hoy en día en una fundación, ¿no? Que sigue haciendo trabajos de investigación. Y creo que el nivel de investigación en Bolivia se ha beneficiado mucho de esta experiencia. Este otro material es un texto nuevo del 2016 que lo he encontrado en la web y que me gustaría también, he sacado algunas ideas de esa guía y me gustaría compartirlas. Vamos a empezar un poquito con el tema de la definición del estado del arte. Para todos, yo creo que todos los que han hecho investigación ya saben que el estado del arte lo que hace es brindar un pantallazo, yo digo, ¿no? Un pantallazo de lo que se ha investigado sobre el tema en cuestión. O sea, ¿para qué hacemos estado del arte? Hacemos un estado del arte para conocer qué nivel de investigación hay sobre el tema. O sea, quiénes han investigado, qué han encontrado, con qué metodología han investigado, cómo se han planteado los problemas, qué estructura teórica o qué marco teórico tienen esos trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, el estado del arte también se llama estado de la cuestión y nos permite conocer cuánto se sabe sobre el tema que estamos investigando, pero sobre todo yo creo que lo más importante, y también lo refuerza el PIEF, es en que el estado del arte es asumir también una postura crítica frente a lo que se ha encontrado, ¿no? Entonces no es leer y dar cuenta de lo que se ha leído, de lo que hay, sino también asumir una postura que me parece muy interesante para reflexionar en nuestro punto de partida al momento de hacer una investigación. Entonces, sí es una investigación documental, o sea, el estado del arte en sí se puede convertir en una investigación autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos
hacer un estado del arte y esa ya es una investigación. De hecho, los trabajos de investigación empiezan por las primeras asignaciones que se nos da en algunos cursos de posgrado, son esos, ¿no? A ver sobre qué temas usted quiere trabajar, entonces trabaja primero un estado del arte y dependiendo del nivel, de si el nivel es de pregrado o posgrado, los estados del arte también van a ir sí, abarcando más, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas es, por ejemplo, una primera delimitación es ver qué tiempo vamos a abarcar hacia atrás. O sea, cuántos documentos o qué periodo vamos a cubrir. Vamos a hacer un estado del arte de los últimos 5 años, de los últimos 10, de los últimos 30, ¿no? Desde que se habló en la historia, no. Antes las tesis doctorales, eso es una anécdota, las tesis doctorales abarcaban todo el conocimiento sobre el tema. Entonces, los investigadores tenían que revisar desde todas las concepciones primarias, digamos, sobre esos conceptos. Entonces, las tesis pues abarcaban como si nada 1000 páginas, 2000 páginas, 3000 páginas, ¿no? Y todavía hay tesis que llevan ese tiempo, ¿no? O sea, digo, llevan ese... persiguen, digamos, dar cuenta de exhaustiva de todo el conocimiento que hay sobre, especialmente las tesis filosóficas, ¿no? Porque no se pueden apartar, digamos, de esa historia, ¿no? Entonces, la bibliografía que nosotros tenemos que revisar depende mucho del trabajo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una tesis a nivel de pregrado, de posgrado, de doctorado, ¿no? Hay un autor, Hoyos, que está en este librito del manual, que dice que para él el estado del arte requiere de 2 cosas principalmente, ¿no? Una, la heurística, y por otro lado, la hermenéutica. Entonces dice que es una combinación permanente en todo el proceso de hacer el estado del arte, de buscar, tratar de encontrar, y también tratar de interpretar, ¿no? Pero la heurística, bueno, tiene todos esos pasos, ¿no? De preparación, exploración, descripción. ¿Y por dónde empezamos a hacer un estado del arte? Lo primero que se tiene que tener es, y es ahí donde, digamos, yo parto con los estudiantes, no sé si se ve bien, está bien el tamaño de la... ¿Pueden leer? Está bien. Se ve muy bien, ¿correcto? Gracias. Entonces, partimos siempre del problema, ¿no? El tema que queremos investigar, por varias razones, nosotros las denominamos problema, porque en realidad queremos responder a ciertas interrogantes que nos planteamos con el tema. Entonces, lo primero que se tiene que tener claro, quizás en una fase inicial, es tener un problema. ¿Cómo planteamos ese problema? Con preguntas, ¿no? Luego nos planteamos los objetivos y después nos planteamos una hipótesis, que es una respuesta hipotética, una proposición, una conjetura para esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué nos planteamos hipótesis? ¿Por cuándo es bueno y cuándo no es bueno plantearse? Por ejemplo, hay autores que dicen que es ponerse con un saco de fuerza, ¿no? La hipótesis, porque uno tiene que, y por lo general, cualquier problemática que uno quiere resolver por ahí no se ajusta tanto a una sola hipótesis. Por ahí hay múltiples. Hay varias hipótesis que las que se tendría que demostrar y nosotros por lo general definimos una. Pero es porque nos ayuda, porque es una guía y la operacionalización de la hipótesis, o sea, el desmenuzar sus variables nos da el camino, digamos, nos facilita todo el proceso. Obviamente hay autores que también defienden de que no se debería plantear hipótesis y se debería solamente tener objetivos, ¿no? Eso depende de la guía, depende del tutor, depende del área, depende de otras variables. ¿Dónde buscar? Una de las cosas que ha cambiado a través de los años para muchos de nosotros, donde hemos ido a buscar a la biblioteca, ¿no? En realidad, las revistas científicas teníamos muy poco acceso a ellas en nuestra época, por lo menos en la época en que yo he hecho mi tesis. Y
los libros también no eran tan accesibles, teníamos que pedirlos, buscar algún profesor que nos facilite, porque lo de la biblioteca no era suficiente. En realidad ha cambiado mucho, ¿no? Después de 20 años, en los últimos 10 años, existe una revolución. Nos está poniendo el conocimiento a la mesa. O sea, podemos buscar hoy todos los temas. Hay millones de artículos. Entonces, están todos esos buscadores, repositorios, bases de datos que nos dan la posibilidad hoy en día de encontrar todo y encontrar en gran cantidad. Entonces, ¿de qué depende? Por lo general nosotros buscamos en el Google, ¿no? Y los otros los conocemos dependiendo de si recurrimos o no a los tutores, más que todo son los guías que nos van a indicar un poco cuáles son los repositorios, dónde podemos encontrar información, dónde está, cómo buscar, ¿no? Por otra parte, existen otras aplicaciones y programas que nos ayudan a hacer el trabajo de vaciar, digamos, toda esa bibliografía. Entonces, por un lado está la selección de dónde vamos a buscar información y por otro lado está el soporte que podemos utilizar, que hay universidades en las que ya tienen su soporte como el RefWorks o el Mendeley, que son los más conocidos. En estos cursos también hemos conocido el Zotero, ¿no es cierto? Y en el Google también tenemos el EasyBib, que son recursos que nos ayudan un poquito a procesar toda esa información. Entonces, lo primero es la búsqueda y la selección en base al problema planteado. Y luego, para eso, ahí va un poquito el contarles la experiencia, porque a mí me parece fundamental, voy a salir un rato de acá, para comentarles que una de las tareas que yo hago con los chicos es, al principio, yo he estado trabajando los últimos años con ayuda del Facebook, tengo mis aulas allí, trabajo con mis grupos para que suban información y podamos revisar y todo eso, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo, el primero de los trabajos es de este año, y lo que les pido a ellos es bajar, de acuerdo a su tema, de acuerdo al tema que quieren investigar, buscar un artículo. Y entonces buscamos en diferentes sitios y bajan los artículos y revisamos conjuntamente, ¿no? Cada grupo trabaja un tema, entonces las 5 personas que conforman el grupo trabajan sus estados del arte. ¿Qué les pido que hagan en una primera lectura? Les doy una instrucción de que cada integrante de forma personal debe seleccionar un artículo científico y lo primero que tiene que hacer es encontrar el problema, si es que hay preguntas, los objetivos, el marco teórico, el marco metodológico y las principales conclusiones. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que todo artículo científico tiene que tener esos componentes. O sea, un artículo bien escrito da cuenta de todos esos aspectos, ¿no? Entonces, ellos lo primero que hacen es hacer ponerle de colores, pintar, como les digo, el trabajo, y después recién trabajan en una segunda fase. Después de hacer otras 2 lecturas, recién trabajan su propia redacción. Entonces, hay diferentes niveles, obviamente, para esta búsqueda. Hay trabajos, por ejemplo, como este otro, donde buscando en las aplicaciones del Google, nosotros podemos incluir, como la profe Carlo nos ha enseñado, a manejar un buscador, este chiquitito que lo ven ahí, este birrete, que es el Google Scholar, que es el icono, digamos, que nos facilita entrar directamente cuando estamos trabajando en cualquier documento. Y ahí podemos poner, por ejemplo, estado del arte de comprensión lectora para este ejercicio que estoy intentando hacer acá. Y me sale una lista, pero yo puedo ampliar ahí, me sale toda la lista, empezando desde el último
los documentos que hay, que ya son estados del arte. O sea, no es que yo tengo que buscar, digamos, solamente con las palabras, tema del rendimiento de los estudiantes o la comprensión lectora, sino si yo pongo estado del arte en comprensión lectora y hay hechos estados del arte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo trabajar con esos programas como el RefWorks y puedo ir acumulando todos los artículos que son interesantes. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de ese artículo si es interesante o no? Primero lo tendría que abrir y tendría que leer el resumen, ¿no? Para ver si más o menos el tema se parece al tema que yo he seleccionado. Pero también hay aquí otros elementos, como por ejemplo este de citado por, que está en la descripción del artículo, ¿no? Citado por 21, citado por 23. Los que tienen más de 100 citaciones son los que han sido más leídos y los que han sido más utilizados. Tal vez a veces le asignamos el nivel de importancia por esa referencia, ¿no? Por ese número. Otra referencia son los autores, porque se supone que en la materia para la cual estamos haciendo el trabajo ya tenemos una referencia, conocemos, manejamos unos ciertos autores que nos dan también una dirección por dónde encontrar los artículos, ¿no? Entonces, ese es digamos, uno de los aspectos importantes para que los estudiantes puedan encontrar, digamos, artículos útiles para su trabajo, porque como el otro día, no sé quién decía, que creo que María Pía hizo referencia al Rincón del Vago, encontramos todavía tareas en las que la referencia es ese sitio. Evidentemente hay monografías sobre diferentes temas, pero no es el recurso al que en un trabajo académico necesitamos dar cuenta, ¿no? Nos ayuda a dar cuenta. Entonces, volviendo otra vez a la presentación, en estos artículos es bueno revisar estos artículos que ya son estados del arte, porque evidentemente en el resumen nos están dando cuenta del problema, el objetivo que persiguen. Casi los 5 temas que yo les he mencionado al inicio están en el resumen, ¿no? El qué, con qué, cómo y a qué conclusiones se llega, o más o menos una referencia. Y después está la versión en inglés que nos ayuda también a capaz de buscar las palabras clave, porque un trabajo de investigación de una maestría, por ejemplo, no se requiere solamente autores del entorno, del contexto, que podrían ser en nuestro idioma, también se requiere saber qué es lo que pasa fuera de nuestro país, ¿no es cierto? Y por ahí los artículos son en otro idioma, en el inglés, son 1 millón y nosotros hemos leído apenas el 10 o el 20% que están en español. Entonces, si no sabemos inglés, por lo menos podemos tener una referencia con relación al tema, con los abstracts, con los resúmenes escritos en inglés o escritos en portugués, que ya ahora son para trabajos a ser publicados, necesitan estar resumidos, un pequeño resumen en los 3 idiomas, ¿no es cierto? Entonces, una buena referencia también son estos estados del arte que ya existen y que nos dan incluso una posibilidad de mirar cómo elaborar, cómo realizar esta primera parte, que es la búsqueda y selección. Luego tenemos una parte que tiene que ver con contar lo que he encontrado. O sea, una primera parte es la búsqueda, el que yo tenga mi base de datos con los principales artículos, pero luego viene la parte de redacción, ¿no? O sea, yo tengo que escribir, reescribir, digamos, lo que he encontrado, y para eso tengo que redactar mi propio texto, incorporando las citas, parafraseando, dando cuenta de todo lo que he descubierto y organizado de alguna manera. Entonces, eso también es importante y eso es la parte más difícil para el estudiante, porque ahí se tienen que poner de acuerdo todo el grupo para empezar a escribir o irlo haciendo parte por parte, ¿no? Entonces, esta es otra lámina donde yo les explico un poquito. Este es un resumen que se puede hacer, y de hecho los estudiantes también pueden hacer hacer este mapa conceptual de lo que han leído. Y yo he hecho el ejercicio de hacer un mapa conceptual del estado del arte, de la
referencia del libro del pie. Entonces, aquí, por ejemplo, que sé que no se ve muy grande, vamos a volver a mi... Porque aquí quizás lo ven un poquito más grande, no sé. Había, creo que, dificultades por ver, porque aquí sí lo puedo agregar. Entonces, los pasos, digamos, para hacer el estado del arte, hemos ido diciendo que el primero sería elegir el problema, identificar el problema, seleccionar la bibliografía, leer, identificar las partes que tiene cada artículo, contar lo que ha encontrado y revisar nuevamente, ¿no? Pero hay una cuestión, a mí me han pedido hablar del estado del arte y del marco teórico, y realmente el estado del arte no es lo mismo que el marco teórico, ¿no? El marco teórico, el estado del arte es un pantallazo sobre el tema de investigación, mientras que el marco teórico viene a ser toda la estructura teórica, el andamiaje teórico para poder explicar mi objeto de estudio. O sea, para poder dar una explicación de lo que pasa de su comportamiento. Entonces, una cosa es el estado del arte y otra cosa es el marco teórico. El marco teórico no es, moviendo un poquito para este otro lado, ambos dependen, no es lo mismo que el estado del arte, ambos dependen del tema, de las preguntas, de los objetivos de investigación, pero solo después de haber reflexionado sobre la relevancia del tema y sobre las contribuciones recientes, se puede ver, se puede hacer toda una revisión de la primera formulación del problema y de los primeros pasos que yo he dado, ¿no? O sea, el marco teórico es algo que yo sí o sí está implícito incluso en la formulación de mi problema. En cambio, el estado del arte lo que me está diciendo es que hay diferentes marcos teóricos, porque dependiendo de lo que yo encuentro en otras investigaciones de otras personas, yo puedo encontrar diferentes marcos teóricos para un mismo objeto. Entonces, ahí yo puedo elegir con cuál me quedo. Si está bien el que he elegido de principio, porque el estado del arte me va a dar una orientación mucho mayor para poder yo reformular todo el problema de investigación. Entonces, esa revisión bibliográfica que me permite, es una etapa crucial, ayuda a formular con más precisión lo que estamos buscando, evita repetir algo ya hecho, ¿no? Y nos da una nueva, es ampliar los horizontes. El estado del arte lo que está haciendo es ampliar los horizontes para que nosotros en nuestra investigación tenga coherencia, tenga ese sustento apropiado, porque si no, hacer un trabajo de la nada no se puede. O sea, ya todos los temas han sido investigados, entonces no hay temas que no hayan sido ya estudiados, entonces no hay temas originales casi, ¿no? Pero sí puede haber una originalidad en la forma en que yo planteo mi trabajo. O sea, yo puedo ser original en la metodología, puedo ser original, obviamente no van a haber, todos los problemas no van a tener los mismos contextos. Yo puedo hacer una investigación similar, pero en mi contexto va a ser otra cosa, porque yo estoy trabajando un contexto diferente del contexto, digamos, latinoamericano, ¿no? Sí, las cosas se parecen en Latinoamérica, pero cuando yo hago un trabajo de investigación me estoy refiriendo a un contexto social, económico, político, ¿no? Cultural específico. Entonces, el trabajo que yo haga va a dar cuenta de otros elementos, de otras realidades, de otros factores. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene el estado del arte? Tienen estos objetivos de profundizar la metodología y las técnicas utilizadas, ayuda a delimitar con mayor precisión y afinar los objetivos del tema, verificar si el tema ya ha sido abordado en los últimos años, conocer en qué términos y situación se encuentra la investigación y conocer el tipo de fuentes también que se han utilizado para ese tema, ¿no? Entonces, pasando de esta para qué nos sirve, cómo se hace, vamos a profundizar un poquito más con relación al tema de
las diferencias que hay con el marco teórico. Y mientras el estado del arte nos da, como decía yo, un pantallazo sobre lo que ya se sabe, el marco teórico nos da ese andamiaje a partir del cual trataremos de explicar nuestro objeto. Y hay varias definiciones y casi todos los autores coinciden en decir que el estado del arte no es lo mismo que el marco teórico. Sí, el estado del arte puede ser parte del marco teórico porque me está dando pie, me está dando cuenta de los diferentes marcos teóricos que he encontrado, ¿no es cierto?, con el cual han sido explicados otros trabajos sobre el mismo objeto. Entonces, aquí hay varios conceptos que nos refuerzan eso, ¿no? Un marco teórico se dirige a establecer modelos explicativos que puedan ser utilizados para analizar problemas investigados. Hace alusión al análisis de diferentes posturas epistemológicas y o disciplinas respecto a las categorías del análisis que se seleccionaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es otra cosa. Pero obviamente que el estado del arte nos sirve a nosotros como referencia para incluso plantear nuestro marco teórico. Algunos tips, recomendaciones, algunas cosas que hemos visto que son interesantes. Por ejemplo, para tomar en cuenta, porque lo que es más difícil es redactar el estado del arte, y ahí tiene que ver con algunas cosas que nos sugieren también varios autores, que es la claridad con respecto a lo que estamos escribiendo, ¿no? Párrafos concretos que estén hablando de una idea y no mezclen varias ideas a la vez. Contextualizar el material y establecer relación con el objeto. O sea, contextualizar se refiere al material que hemos leído, en qué contexto es en el contexto nacional. Hay varios estudios estados del arte, que dividen el trabajo en todas las investigaciones a nivel nacional y todas las investigaciones, cuál es el estado del arte a nivel internacional, ¿no? Entonces, es interesante en la redacción propia también dar cuenta de eso. Encontrar la mejor forma de sintetizar, o sea, que podamos nosotros ver cómo vamos a dividir. Por lo general hay una introducción, hay el desarrollo, digamos, de lo que se ha encontrado, pero ese desarrollo también pueden tener subtítulos guiados, si se quiere, por esa contextualización, o sea, que puede ser guiado también por los marcos teóricos que se han encontrado, las temáticas y los marcos metodológicos, ¿no? También otra cosa interesante, que hay que visibilizar lo más sobresaliente, o sea, lo más relevante de cada trabajo, tal vez ahí encontrar un poco encontrar las cosas que han sido, digamos, extraordinarias, o las cosas que no están repetidas, ¿no? O sea, este trabajo se destaca porque ha encontrado esto o lo otro, ¿no? Establecer una delimitación conceptual, que por lo general todo estado del arte está delimitado a un objeto y a un referente, si se quiere, conceptual, ¿no? No voy a mezclar con otros conceptos, voy a tratar de buscar la información que solamente tiene relación con el concepto que yo estoy trabajando, o con el problema con el cual estoy trabajando. Hay que precisar los vacíos. Puede ser que en lo que haya encontrado en esa revisión del estado del arte hayan temas que no han sido tocados, o que con relación a lo que yo estoy esperando plantear no hay. Y por lo general los trabajos de investigación empiezan por eso, ¿no? Por encontrar qué vacíos hay para dar una respuesta desde el contexto propio. Luego también se pueden sugerir recomendaciones al final, y también se puede poner en las conclusiones para qué le está sirviendo hacer, de qué se ha dado cuenta al hacer todo este estado del arte, ¿no? Toda esta revisión bibliográfica. Entonces, esas son lo que yo tenía preparado para hoy, y creo que vamos a poder enganchar con lo que viene luego, que nos va a servir para darnos unas pautas para lo que es la evaluación de los trabajos que asignamos a nuestros estudiantes en las clases. Muchas gracias. Gracias, profesora Rosemary. Profesora Lourdes Vilar, buenas noches.
Dejo de compartir. Profesora Lourdes Vilar. Vamos a ver. Ah, sí, está sin micrófono. Un minutito. Estoy habilitándole el micrófono. Deme un minutito. Estoy queriendo habilitar el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Correcto. Ok, gracias. Buenas noches nuevamente. Gracias por haberme invitado a poder ser parte de todas estas presentaciones, exposiciones que se han venido haciendo a lo largo de estas últimas, creo ya 3 semanas, 4 semanas, ya no sé, ya estoy perdida en el tiempo con todo lo del encierro. Pero de todas maneras agradezco mucho el de poder estar acá para poder compartir con ustedes una herramienta que nos puede resultar bastante útil en el momento de tener que evaluar a los estudiantes. Voy a compartirles en pantalla. Me dan un minutito. Voy a compartirles en pantalla lo que he preparado para ahora. Lo que yo he preparado para ahora, para compartir, son el uso de rúbricas para la evaluación de los estudiantes. Esta es una herramienta bastante que se la puede explotar de gran manera como para poder lograr que el estudiante se pueda beneficiar. Es una herramienta que no solo beneficia al docente, pero sí beneficia al estudiante. Dentro de lo que es la educación y la enseñanza, tenemos muchas cosas para evaluar. Tenemos desde la cosa más simple hasta la cosa más complicada. Vamos a ver primero qué es una rúbrica, cómo se describe una rúbrica. La rúbrica es una matriz de valoración en la cual se detallan escalas y criterios de evaluación con el fin de crear un método de evaluación imparcial y sistematizado para facilitar los procesos de certificación de las competencias. Las rúbricas van conectadas directamente a lo que son las competencias. Actualmente nosotros en la universidad, creo que la mayoría de las carreras están basadas en las competencias. Entonces, una herramienta muy útil va a ser las rúbricas. Como dice, es una matriz de valoración, es un método de evaluación, es una forma de evaluación y además es imparcial y sistematizado. Con la rúbrica, en palabras más sencillas, podríamos decir que es una guía de calificación estandarizada. A través de las rúbricas podemos estandarizar la evaluación de los diferentes tipos de trabajos que podamos dar a los estudiantes. Además, por medio de las rúbricas podemos identificar criterios importantes para que el estudiante, ¿sí? Para que el estudiante pueda lograr niveles de éxito. La rúbrica tiene un diseño de una forma de tabla, una tabla con descriptores que nos sirve para para que tanto el estudiante como el docente puedan utilizar como una hoja de ruta, podríamos decir, ¿no? Y finalmente es un método para calificar el trabajo de los estudiantes de una manera más objetiva. Muchas veces cuando nosotros entregamos trabajos a los estudiantes de que hagan un ensayo, de que hagan una investigación o cualquier otro trabajo, nosotros les lanzamos la idea y se los dejamos en sus manos. Y al final de un cierto tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, o para el final de semestre, esperamos que el estudiante nos devuelva un trabajo ya elaborado. Entonces, al momento de evaluar, del trabajo, de
de la página 1 a la página final. Profesora Lourdes, parece que el internet está fallando. Y ahí tenemos que decidir qué puntaje, cuántos trabajos hace parte de la producción. ¿Sí? Pareciera que el Mi internet está fallando. Sí, entonces le voy ¿Escucha? a pedir que pueda hacerlo un poco más lento mientras conversa, Ok, para que podamos grabar de buena forma. Gracias. ya, muy bien. Muy bien. Entonces, a través de como les decía, entregamos trabajos a nuestros estudiantes, lo cual al final nos complica un poquito la vida al momento de tener que dar una nota, ¿no? Porque damos una nota de manera general y no de manera, no nos fijamos de manera detallada. Las rúbricas nos ayudan a hacer eso, el poder ver y evaluar al estudiante de manera detallada. Una rúbrica tiene el formato de una tabla con ejes de criterios de ejecución de una tarea y otro eje de una escala que señala el grado de adquisición de cada criterio. Esto es más o menos cómo nos resulta una rúbrica. Como dije antes, necesitamos crear un eje de criterios que van de forma vertical y de forma horizontal van las valoraciones. La valoración del grado de adquisición de cada criterio, ¿no? Más o menos es cómo se ve una rúbrica. En este caso, tenemos, por ejemplo, el criterio de comprensión del tema. Se refiere a una producción escrita. Y vamos a tomar en cuenta 3 aspectos para evaluar, que es la comprensión del tema, la ortografía y vocabulario. Es bastante sencilla, no necesitamos hacer una cosa muy elaborada. Y tenemos las valoraciones, los niveles de valoración que van de sobresaliente a suspenso o podríamos decir deficiente, ¿no? Y para cada una de ellas vamos a tener descriptores de cada criterio. Esto de manera general. Ahora, ¿de qué tipo de trabajos podemos nosotros evaluar a través de las rúbricas? Prácticamente una buena cantidad de diferentes tareas que podemos dar. Podemos evaluar ensayos, artículos, prácticas de laboratorio, pasantías, presentaciones orales, trabajos prácticos, etcétera, ¿no? La rúbrica se puede adaptar fácilmente a cualquier tipo de trabajo que nosotros podamos dar a los estudiantes. En el caso de un trabajo más largo, como por ejemplo una monografía, una tesis, nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar al estudiante en todo el proceso de producción, ¿no? Cuando es un trabajo más largo. Y para eso debemos dividir en secciones, ¿no? Por ejemplo, si el estudiante va a hacer una investigación, tenemos que ver cuáles son los pasos para la investigación. Y dentro de los pasos está el recabar la información, tal vez a través de cuestionarios, entrevistas, preparar un borrador, preparar una introducción, desarrollar el tema y elaborar conclusiones, etcétera, ¿no? Es todo un proceso que tiene que hacer el estudiante para llegar al producto final. Pero, como les digo, es bueno acompañar al estudiante en ese proceso. Por ejemplo, si es que podemos evaluar la forma de recabar información, sus datos para su investigación. Podemos elaborar rúbricas para evaluar ese pedacito de toda la parte que va a ser el producir
una investigación, ¿no? Ese andar con el estudiante nos lleva a que el estudiante pueda saber cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y esas son las ventajas de las rúbricas. El estudiante, si elaboramos una buena rúbrica y se la presentamos al estudiante, el estudiante va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que nosotros docentes esperamos de ellos, ¿no? En sus trabajos. Y al saber cómo hacer su trabajo y qué esperamos de ellos, los estudiantes van a tomar conciencia de lo aprendido, conciencia de su aprendizaje, ¿no? Porque van a ver y revisar su rúbrica y van a decir, bueno, mi docente quiere que yo haga esto. Volviendo un poquito atrás, mi docente quiere que yo haga eso, quiero que demuestre un completo entendimiento del tema. Yo quiero sacar una nota sobresaliente, ¿no? Y si vemos, va a demostrar un completo entendimiento del tema, luego una gradación menos, un buen entendimiento del tema, un poquito más abajo, un buen entendimiento de ciertas partes del tema, y el último no parece entender muy bien el tema. Entonces, yo como estudiante quiero ser sobresaliente y voy a tomar conciencia de eso y tengo mi guía acá, tengo mi hoja de ruta para poder lograrlo, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja para el estudiante. Ahora, al presentar una rúbrica, también estamos transparentando la forma de evaluación, ¿no? Es decirle, esto es lo que queremos y nos vamos a basar en estos puntos para evaluar. O sea, no vamos a poner otras cosas para evaluar. Entonces, el estudiante tiene la figura bastante clara, lo mismo que el estudiante establece las reglas del juego y se tienen que jugar de acuerdo a esas reglas, ¿no? Ventajas para el docente. Puede evaluar tareas complejas, como ya les había comentado, en un proceso de investigación, ¿no? Que se va evaluando de a poco. Luego tenemos, el docente puede identificar patrones de fortalezas y debilidades de los estudiantes. A través de esa rúbrica, el estudiante o el profesor al entregar los resultados de la revisión de su trabajo, va a poder dar puntuaciones de acuerdo a los niveles de logro del estudiante. Y al mismo tiempo va a mostrarle al docente y al estudiante cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Y hay una retroalimentación para el alumno. No es solamente que recoge un trabajo con una nota sobre 100 y eso es todo. A través de las rúbricas estamos retroalimentando al estudiante, ¿no? No necesitamos escribir a cada uno una retroalimentación. La rúbrica ya está haciendo esa retroalimentación. Y además, a través de las rúbricas, el docente puede calificar de manera más objetiva, imparcial y consistente, ¿no? Entonces, hay ventajas tanto como para el docente como para el estudiante. Aquí voy a comparar dos tipos de rúbricas que existen, la rúbrica holística y la rúbrica analítica. La holística tiene un criterio único, mientras que la analítica es bidimensional, ¿no? Quiere decir que tiene criterios y además tiene niveles de logro del estudiante. En las rúbricas holísticas se evalúa el logro general, mientras que en las analíticas los logros de los participantes en función de múltiples criterios, ¿no? Las descripciones de rendimiento se escriben en párrafos de las holísticas. Es un párrafo largo donde se da todas las instrucciones de cómo presentar un trabajo, mientras que las rúbricas nos dicen exactamente qué es lo que esperamos del trabajo, ¿no? Y la rúbrica holística es solamente un párrafo largo, mientras que las rúbricas va en forma de tabla, organizado en forma de tabla, lo cual facilita la corrección y la evaluación de cada uno de los trabajos.
En cuanto a las herramientas que encontramos online en el Internet, hay varias. Yo aquí les voy a mostrar 5 rúbricas, 5 herramientas para generar rúbricas. El común en todas es que con cada una de ellas uno puede generar sus propias rúbricas y además puede encontrar rúbricas preexistentes que uno las puede adaptar. La mayoría de estas vienen en inglés y bueno, de las que tengo acá, solamente eRúbrica es en español y eRubyStar puede ser español o inglés. eRubric también da la opción de español y cuando uno busca una rúbrica, le salen tanto en inglés como en español. ¿Ya? CodeRubric es netamente inglés y Rubric Maker también. RubyStar, dentro de estas 5, la más fácil de poder utilizar es RubyStar y es la que vamos a ver ahora. Voy a cambiar y voy a compartirles. Ahora. A ver. Voy a compartir nuevamente pantalla. Ok. Vamos a ir a RubyStar. Ponemos en el buscador. Profesora, estamos viendo Ruby. un chat personal. ¿En serio? ¿Y qué leen? Nada de leer. Ya, voy a cambiar. Espérenme. Ya. Era parte de la presentación que lean mi chat personal. Era para darle un poquito de sabor a la presentación. Muy bien. Entonces abrimos una nueva pestaña para hacer nuestra búsqueda y escribimos RubyStar. Automáticamente nos va a generar la página que buscamos y dice rubystar.4teachers.org. RubyStar for Teachers, ¿qué quiere decir, no? Entonces, y entramos al generador de rúbricas. Esto es lo que nos va a aparecer. Si se fijan en la parte superior, dice RubyStar English, que podemos cambiar a inglés. Ahorita está en español, pero con un simple clic podemos cambiar a inglés. O de inglés, con un simple clic, podemos cambiar a español. Es gratuita, no hay necesidad de registrarse, pero sí hay la opción de registrarse. No hay necesidad de registrarse para crear sus propias rúbricas. Si se registran es prácticamente para poder guardar sus rúbricas por un cierto tiempo, que es máximo una semana. Así que no sé si es que vale la pena registrarse. Pero la forma más directa es ingresando y creando una rúbrica, ¿sí? Para poder registrarse lo tienen que hacer por este medio. Lo bueno de esta página también es que tiene un manual. El manual detalla exactamente cómo es que pueden ustedes utilizar esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, me gustaría crear una rúbrica imprimible, pero no deseo guardarla en la página web, sino vamos a crearla para guardarlas en nuestra computadora. Es que pueden hacer, ¿sí? Aquí está el paso a paso, que es lo que yo les voy a ir explicando. Otra vez nos vamos a inicio. Y en la parte inferior
tenemos una base ya de rúbricas. Hay por áreas. Hay proyectos, multimedia, matemáticas, escritura, productos, lectura, arte, destrezas, etcétera, ciencias y música, ¿no? Uno puede ir adaptándolas a las necesidades. Si entramos a destrezas, vamos a ver cómo nos va. Ahorita, lamentablemente, la página todo el día ha estado desactivada, no sé, me imagino que está en mantenimiento, no sé, pero yo he hecho un videíto que he aprendido de las capacitaciones acá, y he hecho un video previamente para poder mostrarles esto, ¿sí? Así que voy a compartirles ahora un video de cómo crear una rúbrica. Lamentablemente no podemos hacer en la página porque ahorita está sin servicio. Aquí estamos. Bueno. Esta es la página que ya les había mostrado. Y vamos a ver, play. Vamos a ir directamente a crear una rúbrica, ¿no? Vamos a irnos directamente a crear una rúbrica. Hemos visto que hay diferentes opciones para poder crear. Vamos a entrar a proyectos orales. Aquí también puede fijarse que en proyectos orales hay una lista, una sublista, por decirles, ¿no? Hay debate de clase, dramatización histórica, hay entrevista. Nosotros vamos a entrar a entrevista. Y aquí ya tenemos que empezar a hacer nuestra rúbrica. Llenamos con nuestros datos, dice nombre, apellido, un título para la entrevista, le vamos a poner entrevista, y luego acá viene un detalle importante que nos pide escribir un código postal. Como esta es una página creada en Estados Unidos, entonces piden un código postal. Pero para cualquier otros países podemos poner 5 veces el 9, 9999. Y con eso podemos crear tranquilamente nuestras rúbricas. Luego viene el tipo de rúbrica. El tipo de rúbrica que queremos utilizar da la opción si mi rúbrica es provisional y la otra permanente, que la permanente, como les dije, la pueden guardar, pero queda guardada solamente por una semana. Si se olvidaron de su rúbrica, la van a perder. Entonces, lo mejor es hacer una provisional y bajar a la computadora. Elegimos nosotros la provisional. Y empezamos a ver abajo cómo es que va a ir quedando nuestra rúbrica. Tenemos ya un formato que vamos a poder editar. No se olviden que hemos elegido una entrevista, ¿no? Arriba, no sé si es que pueden ver, creo que está muy chico, ¿no? Voy a ver. Arriba. ¿Sí? Entonces se puede ver cómo podemos nosotros modificar la puntuación, ¿no? Dar una puntuación y además podemos elegir las categorías y van a ver qué es lo que sucede. Voy a volver otra vez. A ver. Acá voy a poner una pausa. Estamos viendo las categorías. ¿Sí? Voy a ampliar para que puedan ver. Se nos despliega una lista de opciones, ¿no? Estamos haciendo una entrevista y entre las opciones tenemos
cortesía, preparación, formato y edición, conocimiento ganado, etiquetar, videografía, calidad de sonido, ¿no? Entonces, todos esos criterios son los que podemos elegir para crear nuestra propia rúbrica, ¿sí? Prácticamente ya vienen preparadas y lo único que nosotros hacemos es definir. De todas maneras, si es que ninguna de esas o alguna nos falta, podemos también crearlas nosotros, ¿sí? Entonces, después de activarla, inmediatamente todas las opciones de nivel de gradación, ¿no? Entonces, voy a parar nuevamente para que podamos ver. Voy a ampliar. Y acá nos han salido inmediatamente al hacer el clic, hemos dado preparando la entrevista, ¿no? Es nuestro criterio. Y los niveles de logro los tenemos acá. Automáticamente se generan, ¿no? Muchas veces el elaborar una rúbrica cuesta tiempo, más que otra cosa, ¿no? El preparar una rúbrica. Pero a través del uso de RubyStar nosotros podemos encontrar ya plantillas listas. Voy a continuar con con el videito y explicando. Y podemos continuar hasta completar y rellenar todas las casillas que tenemos, ¿no? Podemos nuevamente venir a la segunda opción y poder elegir una segunda opción y van apareciendo los niveles de logro. Y así sucesivamente creamos cada uno de los criterios. Una vez que hemos definido ya nuestra rúbrica, vamos hasta la parte final y le damos a la flechita que dice Submit. En este caso, a propósito, no se ha escrito el nombre y apellido. ¿Para qué? Para que demostrar que si no están los datos completos, no nos va a dejar continuar. Entonces, llenamos con un nombre y con un apellido y volvemos nuevamente abajo para poder enviar. Y esta es nuestra plantilla de rúbrica que obtenemos. Todavía en esta etapa podemos modificarla, podemos modificar y volver a la plantilla anterior. Pero si estamos satisfechos, podemos hacerlo, ¿no? Acá se muestra que se puede elegir otras opciones, ¿no? Hay no se ha escrito exactamente una palabra verdadera, pero demuestra que sí se puede hacer. ¿Qué hacemos? Uy, se me fue eso. Volvemos. Luego de que ya hemos definido y estamos contentos con nuestra plantilla, nos venimos a elegir imprimir o download o bajar la rúbrica, ¿no? Entonces, damos la opción de download, que es bajar la rúbrica, y nos va a llevar a esta página donde elegimos la opción de Excel, a una plantilla de Excel, ¿sí? Y se nos va a generar, acá abajo vemos que se nos genera un documento Excel, y finalmente tenemos acá nuestra plantilla terminada, ¿no? Yo voy a pasar, nuevamente voy a cambiar voy a dejar de compartir acá y voy a ir a mostrar una plantilla que yo ya había creado hace 2-3 días atrás, el 10 de mayo, ¿no? Esto es lo que me salió. En un principio esta línea no había, yo ya aumenté, ¿no? Entonces hice todas las correcciones. Dice nombre del maestro, ¿sale? Entonces yo cambié el nombre del docente, puse mi nombre, aumenté la opción de poner fecha, de poner número de registro, el nombre de estudiante que venía, pero yo estoy modificando ya en
en mi Excel, estoy modificando y estoy aumentando fecha, número de registro o cualquier otra información que ustedes vean pertinente, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestras categorías y nuestros niveles de logro de estudiante. Por algún motivo, tal vez es mi computadora, las palabras acentuadas o las ñes me salen así, con unos símbolos raros. Lo único que me queda por hacer es corregir, ¿no? Manualmente, pero de todas maneras ya yo tengo mi rúbrica generada, ¿no? En este caso yo tengo una carta, un formato de carta, sí, en el que tengo como criterio o categoría de criterio, formato y los niveles de logro, ¿no? Orden, si hay orden en la carta, tengo aquí los detalles, puedo modificar a mi gusto. ¿No está compartiendo la pantalla? ¿No estoy compartiendo? Sí, por favor, si podemos repetirlo. Uy, perdón. Perdón. Gracias. Van a disculpar. Bueno, esta es la rúbrica que se me ha generado en una hoja de Excel. Y aquí tengo todavía las opciones de poder hacer cambios, ¿no? Cuando me sale mi rúbrica, tengo opción a cambiar nombre y yo he aumentado la fecha, he puesto número de registro, ¿no? Y cualquier otra información que sea necesaria. Cuando yo he bajado, les decía hace un momento, que no sé si es por mi computadora o alguna situación de que las palabras acentuadas me salen con unos símbolos raros, ¿no? Entonces, lo único que me queda es poder corregir manualmente. Pero lo importante es que ya tengo mi plantilla, mi rúbrica generada para poder usar como evaluación, ¿no? Siempre les va a salir la fecha de creación, lo cual también puede ayudar muchas veces a poder ubicar cuándo es que creé mi rúbrica o para tener un registro, ¿no? Yo he aumentado esta última columna para poder hacer la sumatoria de los puntos, ¿no? Mi plantilla tiene cinco criterios y la máxima puntuación para cada uno de los criterios es 4 puntos, así que es sobre 20 puntos, ¿no? Lo que he hecho es, de acuerdo a mi evaluación, dar la puntuación, ¿no? Preveo que su formato cumple con todos los requisitos, entonces le pongo un 4. El orden de la carta me parece que da más para un 3, etcétera, etcétera, ¿no? Voy dando la puntuación y puedo obtener la sumatoria del puntaje. Y ahí está mi rúbrica lista y evaluada. Eso es lo que yo tengo preparado para hoy, lo que he preparado para ustedes hoy. Muy bien. No sé si es que tienen preguntas. Gracias, profesora. Ingeniero Contreras, buenas noches. Voy a habilitarle el micrófono. Estoy habilitando. Hoy volví a apagarle. Ahora sí, habilitado su micrófono, ingeniero Contreras. Ingeniero Contreras, ¿le parece que hasta fíjese el chat que tenemos? Yo saqué, de acuerdo al chat, todas las preguntas hasta efectivamente 8:54. Hasta las 8:54 hice una base de datos de todas las preguntas y me gustaría hacerle las preguntas a las disertantes, y desde las 9:02 del chat hacia adelante me gustaría que usted las pueda compartir las preguntas. ¿Le parece? Claro, qué bueno. Gracias. Muy bien. Mire, antes de hacer las preguntas, quiero comentarle a todos nuestros participantes que el objetivo de la charla y del curso de hoy es cómo
revisar o cómo preparar trabajos prácticos de nuestros estudiantes. El objetivo no es responder preguntas de tesis de maestría, preguntas de tesis doctorales o preguntas relacionadas a tesis. Esto es para la elaboración del estado del arte o marcos teóricos para los trabajos de nuestros estudiantes. Debilidades que tal vez tenemos que hacer que ellos puedan superar. Entonces, en ese sentido, estoy haciendo a un ladito, por ahora, por el tema de tiempo, todas las preguntas que tienen que ver a tesis de maestría y tesis doctorales, que podemos hacer otra sesión que va a ser mucho más amplia en este punto. Muy bien, comienzo con las preguntas para la profesora Rosemary Machicado. Son 5 preguntas. La primera dice, ¿en qué se diferencia el estado del arte de revisión bibliográfica que va en el marco teórico de una investigación? Vuelvo a repetir. ¿En qué se diferencia el estado del arte de revisión bibliográfica que va en el marco teórico de una investigación? Profesora Rosemary. Su micrófono está apagado, ahora le enciendo. Un minutito. Un minutito. Listo, profesora Rosemary. Gracias. Como plantea la pregunta en el marco teórico, entonces, si forma parte el estado del arte del marco teórico, no hay prácticamente una diferencia con la revisión bibliográfica, ¿no? Porque cumple esa revisión bibliográfica para ese propósito, para el de ampliar, reformular o ver qué novedades hay de aporte a ese marco teórico. Entonces, si estamos planteando así la pregunta, no habría diferencia. Pero en realidad una revisión bibliográfica es la tarea, digamos, que se hace para hacer el estado del arte, que en realidad el estado del arte implica dar cuenta de muchos aspectos más, ¿no? Así es. Entonces, la respuesta sería que la revisión bibliográfica son los pasos que se tienen que hacer para llegar al estado del arte, del cual después vamos a obtener nuestro marco teórico de la investigación. ¿Es cierto? Sí. Correcto, gracias. La segunda dice, el marco referencial, puntos suspensivos, el investigador debe conocer todo lo que se ha investigado sobre el tema y relacionados. El marco referencial es otra cosa, ¿no? O sea, una cosa es el estado del arte que apoya a todo el trabajo de investigación, pero el marco referencial tiene que ver con, por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la universidad, mi marco referencial va a ser la universidad, va a ser el sistema universitario nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un capítulo aparte, o sea, uno decide cuando se hace, por ejemplo, trabajos dirigidos o proyectos de grado, sí tienen marcos referenciales, porque por lo general un trabajo dirigido o un proyecto de grado se hace en una institución o en una ONG o en una institución determinada. Entonces sí se pide que se hable, que se especifique en qué institución es, se plantee la misión, visión de esa institución. Entonces ahí sí hay un marco referencial. Si fuera de universidades, por ejemplo, el marco referencial fuera el sistema universitario, pero hay trabajos en los que se requiere marco referencial y hay trabajos en los que no. Muy bien. Ahora voy a optimizar esta pregunta diciendo, ¿el estado del arte debe ser conocido por el investigador sobre todos los temas que ha encontrado en ese estado del arte y otros temas relacionados? Uno tiene que delimitar, hay palabras clave, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que enfocarse solamente, o sea, su delimitación tiene que ser solamente sobre el tema que está investigando. Porque si en ese resumen usted no lee nada, si usted lee que le está ampliando, le está llevando a otro tema esa bibliografía, entonces no le sirve, lo va a llevar a otro campo y no le va a ayudar a su trabajo. Muy bien. Quiero volver a comentar a todos los profesores
esto es el momento cuando los estudiantes están haciendo un trabajo que deben presentarnos. Muy bien, voy a fusionar dos preguntas. Dice, ¿en qué parte de la investigación debe ir el estado del arte? ¿Dentro del marco teórico o no? He visto trabajos, sí. He visto trabajos en los que el estado del arte es la parte inicial del marco teórico. Pero en otros trabajos es un capítulo aparte, ¿no? O forma parte incluso del proyecto de investigación. O sea, para presentar un trabajo, hacer un trabajo de investigación para un grado, ahí en el proyecto de grado se necesita insertar un capítulo de estado del arte. Bien. Porque uno tiene que partir de algo, ¿no? Porque se supone que el estado del arte nos va a ayudar a pulir el problema, pulir nuestros objetivos, pulir incluso nuestra hipótesis o incluso cambiar, ¿no? Entonces, por eso es que pero incluso dentro ya del informe de la investigación final, puede ser parte del marco teórico, puede estar simplemente en la primera parte, ¿no? Lo que quisiera es que llevar el tema del estado del arte y el marco teórico para un trabajo práctico de un estudiante. Generalmente a los estudiantes de primera a quinto semestre casi no utilizamos el tema de las hipótesis, tal vez desde el sexto al décimo, pero me gustaría que la respuesta vaya enfocada al tipo de trabajo que tiene que hacer el estudiante al momento de presentarnos su trabajo práctico. En este caso viene la siguiente pregunta que dice, ¿en qué se diferencia el estado del arte y el marco teórico? Además, ¿en qué lugar del trabajo va el estado del arte? Como había explicado, la diferencia está en que el estado del arte es dar cuenta de lo que ya se ha investigado sobre el tema y el marco teórico es mi propia estructura, mi lógica, digamos, argumentativa de pensamiento, de explicación sobre el tema que se está estudiando. Entonces, el estado del arte puede ser parte o no del marco teórico. Excelente. Hay otra pregunta que dice, y está enganchada en varias, ¿cuánto abarca el estado del arte? ¿Hay mayor nivel de análisis? Y nos dice, ¿los periodos de la investigación necesariamente deben ser largos, digamos 10 años? Depende del guía en este caso, ¿no? Pero por lo general se les pide que por lo menos sean los últimos 5 años. Correcto. Entonces, dependiendo también del tema. Voy a dar un ejemplo para los trabajos prácticos que estamos haciendo a los jóvenes que están con nosotros y le decimos, necesito que investigue este tema. Entonces, los jóvenes lo que van a ir a buscar es bibliografía y la idea es que vayan a buscar bibliografía de los últimos 5 años. ¿Sería correcta la apreciación que acabo de nombrar? Hay objetos de estudio que no tienen ese lapso de tiempo, por ejemplo, ¿no? Que son, por ejemplo, el tema de fake news, que tanto se está hablando hoy en día y casi una buena parte de los estudiantes quieren hacer esos trabajos, por ejemplo, en el área de comunicación. Y es un tema que recién se ha hablado en los últimos 3 años o 2 años. Entonces, no hay abundancia de temas, pero si queremos ir más atrás, así 5 años, no se hablaba de fake news. Muy bien. Se hablaba quizás con otros términos. La quinta pregunta y última, para después pasar a rúbricas. Recuerden que las preguntas las hemos seleccionado exclusivamente para trabajo práctico. Las preguntas que son de tesis podemos hacer otra sesión debido al tema de tiempo. La quinta pregunta dice, ¿cuál es la similitud y diferencia entre el estado del arte con una monografía? La monografía es un tipo de trabajo de investigación, ¿no es cierto? Entonces, el estado del arte es otra cosa. O sea, puede servir para hacer esa monografía, pero en realidad la monografía se necesita hacer un estado del arte para hacer una monografía, porque se da cuenta de, por ejemplo, es cualquier tema que uno quiere escribir, uno ni siquiera necesita todavía recolectar datos, pero sí puede, en su planteamiento también puede argumentar a partir de lo que otros dicen sobre investigaciones. Entonces,
Son dos cosas diferentes. Excelente. Profesora Rosemary Machicado, hay muchísimos comentarios. Excelente la disertación, muy buena la disertación, nos aclaró. Algunos están pidiendo sus datos para contactarle, que lo vamos a hacer al final. Ahora voy a pasar con la profesora Lourdes Vilar. Tengo en realidad 4 preguntas que las he resumido. Hay un profesor o profesora que dijo, rubrics en español son tablas valorativas. Entonces, la primera pregunta, son 2 que he fusionado, dice, ¿la rúbrica es para el estudiante? ¿Esta metodología del uso de rúbrica para cuántos alumnos sería aplicable en la universidad? Profesora Lourdes Vilar, lo apagó su micrófono, lo tenía encendido, en este momento le vuelvo a encender el micrófono. Un minutito. Profe Lourdes Machicado, perdón, profesora Rosemary Machicado, no vaya a apagar su micrófono, por favor. Muy bien, voy a repetir la pregunta para la profesora Lourdes Vilar. Dice, ¿la rúbrica es para cada estudiante? ¿Esta metodología del uso de rúbrica, para cuántos alumnos sería aplicable en la universidad? Bueno, si es que el trabajo es para un estudiante, es solamente una rúbrica para un estudiante, pero si el trabajo es el mismo para toda la clase, la rúbrica es la misma para todos los estudiantes. Se puede aplicar a la cantidad de estudiantes que sea necesario, ¿no? No específicamente una para cada estudiante, ¿no? Hay que dar las pautas, sí, a todos los estudiantes para que ellos sepan cómo es que se les va a evaluar. Muy ¿No? bien. Es importante eso, el darles a conocer la forma de la evaluación. Perfecto. Quisiera comentarles, antes de ir a la segunda pregunta, por qué le pedimos a la profesora Rosemary Machicado y Lourdes Vilar que pueda explicarnos cómo elaborar un trabajo práctico. Yo hice un pequeño sondeo con estudiantes, mire, a estudiantes de primer semestre a 10º semestre, preguntándole cuáles eran las deficiencias que nosotros como profesores teníamos para el momento de presentarles una tarea. Y quisiera comentarles unos puntos que me comentaron los estudiantes, pero no es una investigación oficial ni nada por el estilo, fueron solamente comentarios. La primera decían que al momento de que el profesor le entregaba una tarea, no era específico en pedirle qué es lo que quería que realice. Solo le decía, vayan a investigar este trabajo, le daba el título y no había nada más. Y ahí venía el segundo problema, que cuando le revisaba el trabajo al estudiante, algún profesor, le decía, usted tiene 100, usted tiene 60 o usted tiene 30. El estudiante que tenía 30 reclamaba y decía, ¿y por qué no puedo alcanzar la nota de mi compañero que tiene más o menos lo mismo? Esa es una forma de calificación mía y ya está calificado. Gracias, puede ir a tomar asiento. La segunda fue que algunos estudiantes comentaron que desde primer semestre a 10º semestre, algunos profesores les comentaron, en mi materia usted jamás va a alcanzar un 100. El 100 es solamente para Dios y en mi materia máximo de los 100 estudiantes que existimos aquí, 5 van a pasar mi materia. Así que vayan eligiendo entre ustedes quién va a pasar mi materia, porque con mi materia no se puede pasar fácilmente. La tercera razón por la que le pedimos a la profesora Rosemary Machicado y Lourdes Vilar fue de que algunos estudiantes comentaron, mi profesor o profesora me dice que salga a exponer y después me pone una calificación. Y cuando le pregunto, profesor, ¿por qué pone esa calificación? Me dice varias razones, a mi compañero le dice otras razones y a mi otro compañero otras razones. Entonces no me queda claro por qué me fue mal en la exposición o por qué me fue bien en la exposición. La otra razón era que en los semestres iniciales y generalmente en las materias que son de ciencias puras, matemática, física, química, etc., los profesores, algunos tienen bancos de preguntas sin un sentido práctico. Es decir, haga la derivada o haga el logaritmo
y listo. Y el estudiante llega a 10º semestre sin saber para qué sirven los logaritmos o para qué sirven las derivadas. Entonces yo decía, los bancos de preguntas deberían ayudarnos a que sean un poco más prácticos y relacionados con la realidad para poder utilizarlo. Y hay algunos que se animaron a decir, parece ser que el profesor lo que quiere hacer es un trabajo práctico muy sencillo, por encima, y calificarnos muchas veces, bueno chicos, tienen 100, 80, 100, 80, 100, 80, pero al final no supe si está bien mi trabajo o estuvo mal mi trabajo, y bueno, al final no sé si me fue bien o mal. Bueno, en base a esos puntos le habíamos pedido a las profesoras Romero Machicado y Lourdes Vilar que nos ayuden. Entonces, aquí vienen las siguientes preguntas, profesora Lourdes, para que nos ayude con este tema. La rúbrica es una técnica de evaluación del modelo educativo por competencias y dice la siguiente, la rúbrica permite evaluar las competencias de manera cualitativa, donde permite medir en base a las escalas de medición. Bueno, como ya dije en la exposición, las rúbricas son específicamente para para poder evaluar las, se me fue la palabra. ¿Cuál fue la primera pregunta? La palabra se me fue. Las competencias, perdón. Las competencias, sí. Las rúbricas son específicamente para las competencias. Lo importante es tener claro qué es lo que queremos evaluar. Y algo que ha mencionado también ahorita Johnny es el hacer una evaluación sobre las cosas reales, lo que es, cosas reales, no supuestos, ¿no? Entonces, el estudiante va a poder saber exactamente qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal. Si su rúbrica es clara en cuanto a sus competencias, entonces el estudiante va a saber. Y como tenemos los niveles de producción, los niveles de logro, entonces allá va a estar especificado qué es, dónde están las fallas de los estudiantes, ¿no? Esa sería la respuesta, no sé. Hay una pregunta que dice, ¿para qué materia se haría la rúbrica? Voy a fusionar con otra y dice, muy buena herramienta. Lástima que en muchas carreras la cantidad de alumnos por más de 50 dificultaría aplicarlas. Bueno, creo que más bien ayudaría a la corrección más rápida de los trabajos, ¿no? Porque uno va a enfocarse exactamente en qué es lo que tiene que verificar. Si es que le ha dicho a su estudiante que va a ver que su introducción sea clara, que siga un formato, que se va a incluir la corrección de... se va a incluir los errores ortográficos, gramaticales. Entonces, uno tiene que basarse en eso. Uno ya tiene un lineamiento bien claro de qué es lo que va a evaluar. Y es eso lo que va a evaluar. Si es que, por ejemplo, no especificado en su rúbrica el estudiante tiene que expone sus ideas de manera clara, ¿no? Son ideas bien estructuradas. Si es que el docente no le ha puesto en su rúbrica que va a evaluar la estructuración de sus ideas, no tiene por qué evaluar eso el docente. Entonces, tiene que limitarse a corregir y verificar los aspectos, los criterios que el docente ha planteado, ¿no? Entonces, porque eso es también lo que el estudiante va a poner mayor énfasis, ¿no? Hay muchos criterios que podemos utilizar, pero no podemos poner una lista de 10 criterios, es demasiado. Es mejor limitar a 3 o 5 criterios, ¿no? Trabajar sobre 3 o 5 criterios para que el estudiante pueda lograr bien su trabajo. Ahora, los otros criterios se los puede incluir en un siguiente trabajo, ¿no? Entonces,
Eso, con los criterios claros, nosotros vamos a poder corregir y revisar sus trabajos de manera más rápida. Yo creo que nos ayuda más bien a poder dar resultados más prontos, ¿no? Porque o sea, no tenemos dónde perdernos. Está todo en el papel, está todo en la rúbrica establecido. Buenísimo. Ingeniero Juan Carlos, como hemos quedado que máximo tenemos que estar hasta las 9:30, le voy a agradecer que continúe con las preguntas de la misma manera para poder cortar la grabación, y para los profesores que deseen quedarse a realizar las preguntas, desean de tesis, las que no hemos hecho, vamos a abrir después el micrófono. Ingeniero Contreras. Okay. Bueno, una de las preguntas decía, ¿se puede exportar la planilla a Moodle o a Classroom? Sí, hay la opción de poder transportar a Moodle, ¿no? Da la opción. En vez de bajar al Excel, sí, da la opción. Sí, exactamente, da. ¿Y en Classroom? Me imagino que puede bajar a un Excel y después convertirlo a un documento de Google, ¿no? Yo creo que sí. Okay. Otra pregunta dice, ¿qué aspectos o factores podrían ser tomados en cuenta en la evaluación en videos, dice, de trabajos de los estudiantes? Ya. No soy especialista, ¿no? Pero creo que yo estoy en idiomas, no soy especialista en esto, pero es algo que uno tiene que pensar. Muy bien, ¿qué tiene que tener un video? ¿Qué es lo que quiero que haga el estudiante? Si es que él va a hacer presentación de un video. La calidad, el que tenga un script, si es que va a hablar en el video, el que desarrolle un script, lo que va a hablar, el que esté bien secuenciado, el que tenga buen audio, no sé qué otras cosas más podemos tomar en cuenta, ¿no? Pero ahí tenemos unas cuantas que sí podemos tomar en cuenta y de acuerdo a eso poder evaluar. Me imagino que deben haber otras mucho más específicas, ¿no? Que los especialistas han de saber, pero de manera general podría decir que esos aspectos son los que se pueden evaluar en un video, ¿no? Okay. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo en minutos lleva a calificar cada estudiante? Creo que es muy difícil poder decir cuánto tiempo puede llevar. ¿Cuánto tiempo, cuán largo es el trabajo que le ha dado al estudiante? Eso va a depender de cuán largo es el trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a tomar leer el trabajo, revisarlo? Y bueno, y una vez que termine de leer su trabajo, se va a las rúbricas y creo que ya ahí puede decir, marcar, encerrar o directamente poner el puntaje, ¿no? En base a su rúbrica. Yo creo que el usar la rúbrica no le va a tomar mucho tiempo. Lo que le va a tomar mucho tiempo es el leer el trabajo, ¿no? Me imagino que no es mucho tiempo. Es solamente agarrar el papelito y ya ir leyendo las opciones, cada criterio, cada nivel de logro y poder ir marcando, ¿no? Es poder encerrar las respuestas y sumar los puntitos y listo, ¿no? Creo que es bastante práctico el uso de las rúbricas. Correcto. Para resumir, hay un par de preguntas y te lo voy a plantear de otra forma. Los procesos de acreditación de las carreras, se supone que vienen los pares a evaluar, ¿no es cierto? Y estos pares evaluadores no evalúan solamente a su criterio personal, sino que lo hacen en base a un modelo de rúbrica. ¿Es correcto? Así es, yo creo que ellos tienen bien establecidas sus rúbricas, ¿no? Porque no es porque me gustó el edificio, porque me cayó bien el jefe de carrera, o sea, no hay. Ellos tienen que basarse, ellos tienen bien planteadas sus rúbricas para poder hacer evaluaciones, ¿no? No vienen de manera improvisada. Ellos vienen preparados y ya vienen bien entrenados en la parte del uso de las rúbricas. Correcto. Entonces ahí en 3 días ellos son capaces de llenar un formulario que tiene un montón de preguntas y cuestionarios que deben resolver. O sea,
está en examen una carrera y las rúbricas le ayudan, en este caso al tribunal, a determinar la valoración, la calificación que obtiene esa determinada carrera, pero no a su criterio personal, sino en base a datos ya preestablecidos, ¿verdad? Exactamente, Y eso así es. y eso mismo es lo que se pretende trasladar hacia el estudiante, digamos, ¿no? Exactamente. Exactamente, exactamente. Eso es lo que se pretende, ¿no? El poder evaluar de una forma más clara, más objetiva, más, como decía Johnny, los estudiantes se les da las tareas y ¿qué tenemos que hacer? No sé. Pienso que es así, pienso que, no sé, cada uno de los estudiantes tiene su opinión. Y muchas veces vienen los estudiantes, nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo tenemos que hacer? No sé, haga su investigación, tiene que hacer, usted ya se las tiene que buscar. Y no es así, es el docente que tiene que acompañar al estudiante en eso, ¿no? Entonces, ¿y cómo acompaña? A través de las rúbricas, ¿no? Los estudiantes, si tienen clara la película, si tienen claras las rúbricas, van a poder producir buenos trabajos. Y pienso que se puede elevar la producción de los estudiantes, ¿no? Se puede hacer que el estudiante se vuelva más autónomo, pueda llegar a ser autónomo, trabaje por su cuenta. Mientras tenga las rúbricas claras, el estudiante va a trabajar por su cuenta, va a concientizarse de su trabajo, del trabajo que quiere hacer, porque todos los estudiantes quieren sacar buenas notas, ¿no? Todos quieren lograr una buena nota. Entonces, si tengo que cumplir este criterio y este nivel de valoración, este nivel de logro, pues voy a poder poner mi mayor esfuerzo. Creo que se puede subir bastante en los niveles de resultados en los estudiantes. Perfecto. Una pregunta más, profesora Vilar, sobre la duda en el caso de matemáticas, por ejemplo, alguna vez me tocó como profesor, siempre se quejan con el otro profe, digamos, ¿no? Con su profe. Mire, profe, a mí me puso 80 y al otro le puso 50 y tenemos el mismo resultado, dice, ¿no? Entonces, se me ocurre ahí, podría ayudar el tema de las rúbricas en matemáticas, por ejemplo. Es decir, vale tantos puntos si ha aplicado las fórmulas correctas. Si las hizo mal, ya le quita. Vale tantos puntos haber seguido el procedimiento establecido. Vale tantos puntos haber encontrado el resultado. De manera que puede ser sumativa la rúbrica, no necesariamente tiene que ser alternativa, ¿no es cierto? No, es un buen ejemplo que da usted, ¿no? Se puede aplicar a las matemáticas. Creo que un resultado en matemáticas es muy importante, obviamente, pero hay un esfuerzo del estudiante, hay un desarrollo de un problema. Entonces, si el estudiante ha seguido todos los pasos, ha aplicado bien una fórmula, ha desarrollado bien su pregunta, hay un trabajo productivo del estudiante que no podemos anularlo, ¿no? Entonces, un resultado no tiene que definir si el estudiante lo hizo bien o lo hizo mal. No podemos ser bien o mal. Hay todavía cosas intermedias que podemos valorar de la producción de los estudiantes. Entonces, sí se puede, a través de las rúbricas, evaluar el procedimiento, ¿no? Si ha utilizado las fórmulas, si ha sabido derivar fórmulas una de otra, combinar, no sé, tantas cosas que tienen en matemáticas. Yo creo que sí se puede. Es muy importante que el profesor esté consciente también de qué es lo que quiere que haga su alumno. Tiene que ponerse en los zapatos del alumno y pensar como él, qué es como yo como alumno, qué quiero aprender, qué quiero lograr. Entonces, para que mi alumno logre eso, yo tengo que decir, el estudiante, para poder lograr un buen resultado, tiene que saber el proceso del problema, tiene que analizar el problema, tiene que resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, yo creo que es muy aplicable a las matemáticas. Ok, perfecto, eso es todo. Johnny, tu micrófono está apagado.
Gracias, muy bien. A partir de este momento detenemos la grabación. Gracias a todos. Buenas